Ustedes allá que nos miran en sus casas, en sus carros, en el lugar donde estén, el Señor tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Dice que nuevas son sus bendiciones cada mañana. Entonces hoy en este día, pues yo le doy gracias a Dios primeramente por el privilegio que me da de compartir su palabra, y le doy gracias a Dios, a nuestro pastor Daniel Alfaro, por la confianza que me da también de compartir con ustedes la palabra de Dios. Bueno, antes de empezar quisiera hacer una oración, una corta oración para que Dios tome control de mi vida y sea el Espíritu Santo el que se regocije en nuestras vidas. Bendito Dios que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, una vez más, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, por el privilegio que me das, Señor, de servirte, por el privilegio que me das de traer tu palabra, bendito Dios. Oh Espíritu Santo, te pido que ordenes mis pensamientos, mis emociones, mi corazón, y que sean palabras tuyas las que vengan, Señor, y no palabra mía, no pensamientos míos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, una vez más, te doy la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti. Amén. Bueno, hermanos, hoy traigo un tema muy bueno que para mí me gustó, ¿verdad? Y le puse por nombre ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Y ahora qué? A ver, repitamos todos. ¿Y ahora qué? Como mencionaba nuestro hermano Miguel hace unos momentos, estamos pasando todavía situaciones difíciles por medio de esta pandemia, ¿verdad? Desde el año pasado hemos estado viviendo esto, y todo lo que es este año aún no ha terminado, como lo decía, y es verdad, aún no ha terminado, pero la vida continúa, las cosas continúan, nuestras obligaciones continúan, nuestro trabajo continúa, en la obra y el trabajo secular, todo continúa, porque tenemos nuestras responsabilidades, porque los biles no dejan de llegar y tenemos que responder a todo ello. Entonces, así como las cosas continúan, también continúan las situaciones difíciles en nuestras vidas, o las pruebas, como lo podemos llamar, o el desierto. Entonces, aunque estemos pasando por esta pandemia, esto no se hace a un lado, ¿verdad? Todos estamos viviendo la pandemia, todos estamos viviendo ese virus que nos está atacando. De eso nadie nos escapamos, y aunque nos vayamos quizás al lugar más remoto, podemos ser contagiados. Pero más sin embargo, las situaciones que pasamos, no todos las pasamos. Algunos pasamos de una forma las situaciones, algunos de otra. Algunos en situaciones económicas, algunos situaciones familiares y algunos otros situaciones de salud. Pero vamos a ver cómo el pueblo de Israel, Dios permitió que pasaran por una situación en la cual estaban ellos esclavizados en Egipto. Y vemos ahora en las escrituras, en Éxodo capítulo 14, versículo del 1 al 4, y dice así. Una vez más, Éxodo 14, versículos del 1 al 4, que dice: y habló Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparás junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y será glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Dios permite que pasemos por pruebas, hermanos. Dios permitió que pasara el pueblo de Israel una prueba, ¿verdad? Ellos se miraban sin salida, ellos estaban a la orilla del mar, ya no tenían para dónde ir, el camino se les había terminado. Entonces Dios permitió esto para que Faraón pensara que ya los tenía otra vez para regresarlos a la cautividad. Dios está permitiendo que el pueblo de Israel pase esa situación,
Mas sin embargo, Dios lo permitió para glorificar su santo y precioso nombre. Dios permite también que nosotros pasemos situaciones difíciles. Como hace un momento les decía, quizás podemos estar pasando situaciones económicas, quizás no tengamos para la renta, quizás no tengamos para pagar los biles, o quizás alguno de nuestros hijos ande descarriado, o quizás tengamos problemas con nuestro cónyuge, o quizás estemos pasando por alguna situación de salud. Pero quiero que sepan, hermanos, que Dios está permitiendo todo esto. Pero hermano, ¿por qué dice esto? Hay dos cosas por las cuales Dios permite que pasemos por estas situaciones. Una de ellas es que Dios permite que pasemos la prueba por corrección. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 16, porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces Dios permite en ocasiones que nosotros pasemos situaciones porque nos quiere corregir, porque nos quiere disciplinar. Quizás en el trabajo no estemos haciendo las cosas bien, quizás no nos estemos sometiendo a nuestros jefes, a nuestros supervisores, y Dios permite que sucedan esas cosas y perdamos nuestros trabajos. Entonces Dios está corrigiéndonos en esa área. Dios nos está corrigiendo también en nuestra familia, nos puede estar llamando la atención porque no estamos haciendo las cosas bien con nuestros hijos, con nuestras esposas. También Dios puede permitir o nos puede corregir porque quizás no estamos llevando una buena alimentación y nosotros nos estamos enfermando nosotros solos. Nosotros mismos nos estamos perjudicando y Dios quiere corregirnos para que su nombre sea glorificado. Por eso Dios permite que pasemos situaciones difíciles. Otra de las cosas es que Dios permite que pasemos pruebas para su perfección. Dios quiere perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Si nosotros hemos decidido seguirlo, Dios nos va a perfeccionar. Dios va a quitar todo lo que estorbe en nosotros para poder usarnos. Hace un momento hablaba con un hermano y le decía, Dios tiene el momento cuando nos va a poner en el lugar que Dios quiere usarnos. Pero antes de eso, Él quiere quitar todo lo que estorbe. Por eso Dios está perfeccionándonos y Dios permite que pasemos situaciones difíciles. Quizás también en lo económico, porque Dios a lo mejor tiene algo mejor para ti y para mí. Pero a veces no lo vemos de ese punto. El segundo punto es cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en una prueba. Vamos a las escrituras una vez más. En Éxodo 14, mantenga sus escrituras abiertas los que traen su Biblia en este capítulo de Éxodo. La mayoría va a estar aquí. Dice Éxodo 14, versículo 10 y 12, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. El temor llegó a la vida del pueblo de Dios. El temor llegó a la vida de los egipcios. El temor viene siendo, digamos, como cuando una alarma, un detector de humo. Cuando empieza a sentir el humo, empieza a pitar, empieza a dar alarma que hay un peligro, que puede venir el fuego, un incendio. Es igual el temor cuando nosotros lo sentimos. El cerebro empieza a mandar una señal a todos los órganos y digan: hey, cuidado, cuidado, algo viene, algo peligroso viene. Y eso vino al pueblo de Israel. Entonces empezaron a tener temor ellos. El temor llegó a sus vidas. Y luego nosotros empezamos a decir un por qué.
El pueblo de Dios empezó a decir, pero ¿por qué? ¿Que acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? ¿Por qué? Estaban reclamando a Moisés. Mejor nos hayas dejado que se hayamos seguido de esclavos sirviendo y morir allá para que nos sepultaran nuestros hijos. Pero ¿por qué nos traes a este desierto a morir? Ahora me pregunto yo, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo nos reaccionamos cuando nosotros vivimos una prueba? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que primero se nos viene a la mente? ¿O qué preguntas nos hacemos nosotros? ¿Cuáles son nuestras preguntas? Pero es que este supervisor que tengo ya no lo aguanto. Nos tenemos que someter, aunque ese supervisor no lo aguantes. Dios lo va a mover o Dios te va a mover. ¿Cuáles son nuestras respuestas? Por eso vivimos a veces situaciones económicas o escasez, porque perdemos nuestros trabajos, porque no hacemos las cosas correctamente y luego nos empezamos a preguntar, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué no te paras y recapacitas y dices, no le estoy dando el tiempo a mis hijos, no le doy dando tiempo a mi esposo, a mi esposa? Luego decimos un ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? Empezamos a renegar como renegó el pueblo de Dios, como renegó el pueblo de Israel. El tercer punto dice, Dios tiene tus respuestas. En Éxodo, continuamos en Éxodo capítulo 14, versículo 13, que dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios nos ha dado la victoria, hermanos. Dios nos ha dado la victoria. Solamente hay tres cosas que Moisés en ese momento le dijo a su pueblo. El primero de ellos es, no temas, no temas. Una vez más el temor llegó. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. No temas. No dejemos que ese temor llegue a nosotros. ¿Va a llegar? Claro que va a llegar, pero lo tenemos que desechar de nuestra vida. Lo tenemos que sacar de nuestro corazón, que no se atesore ese temor. Vamos a sacarlo, vamos a dejar de que Dios tome control de la situación. Estad firmes, otra de las cosas que dijo, estad firmes. Estás seguro, ten la convicción de que Dios lo va a hacer. Si Dios dijo lo voy a hacer, es porque lo va a hacer. Dios no es hombre para mentir. Dios va a cumplir todas sus promesas que están aquí. Somos nosotros los que le estamos fallando a Dios. No es Dios el que nos falla. Debemos de estar firmes. ¿Y cómo nos va a mantener firmes? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a mantener firmes para poder nosotros enfrentar esas situaciones difíciles. Y ved la salvación que Jehová hará con nosotros. No teman, estén firmes. Ustedes van a verlo. Yo no los voy a platicar, ustedes lo van a ver. Nosotros con nuestros propios ojos miramos las cosas maravillosas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros y en los de la congregación. Dios hará grandes cosas. Nosotros vamos a ser testigos de ello. Vamos a Éxodo capítulo 14, 15 y 16 que dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Qué nos da a entender? ¿Qué les dijo? Acciona,
No es tiempo para que vengas y te hinques, te arrodilles y ores a mí. Es momento de accionar. Nosotros ya oramos, ya le pedimos a Dios todas las cosas. Es momento de hacer lo que a nosotros nos corresponde. Dios ya hizo la obra, ahora nos corresponde a nosotros. Si perdemos un trabajo, tenemos que tocar más puertas y Dios va a abrir esas puertas. Si tenemos problemas con nuestros hijos, si tenemos problemas con nuestras esposas, tenemos que buscar una ayuda. Tenemos que buscar una ayuda profesional. No todo se va a hacer solo, tenemos que accionar. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde y Dios va a hacer lo demás. El pueblo de Dios se quedó parado, decía, ¿qué vamos a hacer? Nos van a atacar. Por eso Dios le dice, acciona, dile al pueblo que continúe y tú extiende tu mano para que el mar se abra y pasen todos en seco. Yo voy a tomar el control, yo me voy a encargar de Faraón. Yo voy a hacer que esas carretas se caigan. Yo los voy a devorar con el mar. Eso es lo que Dios se hace. Es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Tú haz lo que te corresponde y yo voy a hacer lo demás. Dios va a hacer las cosas, no nosotros. Pero tenemos que accionar. Tenemos que poner de nuestra parte y hacer lo que a nosotros nos corresponde. El cuarto punto es: glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Y continuemos ahí. En el capítulo 14, versículo 31, y dice: y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Miramos las maravillas que hizo Dios con ellos. Dios los libró de la esclavitud. Algo que Dios toma control. Cuando Dios toma control de esta situación, Dios nos va a librar. Dios ya nos dio el control. Dios ya les dio el triunfo, la victoria a cada uno de ellos. Asimismo, de esta manera Dios ya nos ha dado la victoria y tenemos que glorificar, tenemos que mirar que Dios ya cumplió. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros? Glorificar su nombre y testificar lo que ha hecho Dios con nosotros. Tenemos que testificar y venir y decir: pastor, ya tengo un nuevo trabajo. Pastor, Dios ya me bendijo, ya estoy haciendo las cosas mejor, ya estoy haciendo lo que mi supervisor me dice o lo que tenemos que hacer. Pero venimos y testificamos de que Dios ha hecho la obra en nosotros. Venimos y testificamos que nuestros hijos ya han podido ir al camino de Dios, que nuestras esposas y nuestros esposos ya tenemos una buena relación. Venimos y testificamos todo eso. Venimos y testificamos de que Dios nos ha sanado, de que Dios ha hecho el milagro, que Dios ha quitado el cáncer, que Dios ha quitado toda infección. Venimos y testificamos y glorificamos a Dios y nos regocijamos y cantamos y decimos: gloria a Dios. Todo eso es bonito. Todo eso es hermoso. Sabemos de que Dios nos ha dado la victoria. Pero, ¿cuál es el título del sermón? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ese es el último punto. ¿Y ahora qué? Dios ya cumplió. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dios permitió que pasáramos por una situación difícil, claro que sí, para corregirnos o para perfeccionarnos, pero Dios lo permitió. Dios nos sacó, Dios nos limpió, Dios nos quitó todo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál es lo que sigue? ¿Qué es lo que hizo Faraón? ¿Qué hizo el pueblo de Dios cuando se sintió liberado?
cuando no estuvo más de esclavo, cuando cruzaron el mar. ¿Qué hizo después de todo eso? Empezaron a renegar. Lo primero que dijeron es que no tenemos agua. No hay agua. Hey Moisés, ¿por qué nos trajiste a este desierto para morir de sed? No hay agua. Y después no tenemos comida, no hay carne. Allá donde estábamos en Egipto, teníamos la olla de carne a un lado de nosotros y ahí comíamos. Era preferible morir allá que aquí de hambre. Y Dios les dio la comida. Dios les dio el agua. Dios cumple sus promesas. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos nosotros? Cuando Dios nos concede ese milagro, cuando Dios restaura nuestra economía, cuando Dios restaura nuestras familias, cuando Dios restaura nuestra salud. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? En ocasiones nos enfocamos más en las bendiciones y nos olvidamos de aquel de quien nos bendijo. Nos enfocamos más en el trabajo que ya recuperamos, ya tenemos un buen trabajo, pastor. Dios me ha prosperado tanto que ya puse mi compañía, pastor. Ya me tienen de supervisor. Gloria a Dios. Pero ahora ¿qué? ¿Has desatendido el ministerio? ¿Has dejado de hacer cosas que antes hacías cuando estabas en el momento difícil? ¿Ahora qué? Dios ha restaurado mi familia, hermanos. Ahora me tengo que ir de vacaciones, pastor, no voy a estar. No es malo, no es malo, claro que no es malo. Pero tenemos que poner nuestras prioridades. Y cuando tengamos ese tiempo, hacerlo. ¿Por qué no? Hacerlo. Y cuando Dios restaura nuestros cuerpos, cuando Dios nos limpia aún del virus, los que han pasado por eso, ¿y ahora qué? Dios cumplió, Dios te sanó, Dios te limpió, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te has puesto a pensar eso? Respóndete a ti mismo esa pregunta, ¿y ahora qué? Y ya para concluir, hermanos, debemos de estar agradecidos con Dios por ayudarnos a salir de situaciones difíciles que nosotros pasamos en nuestra vida y pedirle fortaleza, sabiduría para continuar peleando por las situaciones que pudieran venir. Recordemos de que Dios nos quiere perfeccionar, no tanto para continuar luchando o peleando las batallas que vengan en nuestras vidas, sino es que Dios nos quiere perfeccionar, porque Dios quiere que nosotros lleguemos a la vida eterna perfeccionados. Allá es donde vamos a vivir eternamente. Recapacitemos, hermanos, qué estamos haciendo después de que Dios nos bendice y qué vamos a continuar haciendo después de la bendición. ¿Qué vamos a continuar trabajando? ¿O vamos a enfocarnos en la bendición y después, si hay tiempo, enfocarnos en el que nos bendice? Esto fue la palabra que Dios habló a mi vida, a mi corazón, y yo la atesoro para mí primero. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir al del piano si pasa, por favor. Hagamos una oración y pongámonos a pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué vamos a hacer? Porque Dios nos va a bendecir en cualquier área, hermanos, en cualquier área. Dios nos va a bendecir en lo económico. Dios va a suplir todo lo que nosotros nos haga falta. Dios lo va a suplir, de eso téngalo por seguro. Dios le va a dar la victoria con su familia, eso téngalo por seguro que se lo va a dar.
Algunos de nosotros somos testigos de eso. Dios ha restaurado familias. A mí me restauró. Y ahora estoy pasando quizás por una situación difícil todavía. Tengo mi problema en la garganta, todavía lo tengo. Tengo más de 4 meses que he estado peleando, He puesto de mi parte, pero yo sé que Dios ya hizo la obra y Dios me va a limpiar, Dios va a perfeccionar esto. Esto no va a durar, esto tiene que pasar, esto va a pasar. Inclinemos nuestros rostros y digámosle: Señor, te doy gracias, bendito Dios, una vez más. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, bendito Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel. Gracias porque tomas control de toda situación que nosotros pasamos, Señor. A veces permites que esto suceda, bendito Dios, porque tú quieres corregirnos, porque tú quieres que entiendamos que estamos haciendo malas cosas, bendito Dios. Te doy gracias, Señor, si ese es el caso mío, bendito Dios. Y te doy gracias también, bendito Dios, por todas las cosas que están mal en mí, que tú las estás perfeccionando, que tú las estás quitando, que tú estás moldeando mi vida, Señor. Te doy gracias por ello, bendito Dios. Y te pido que continúes derramando de tus bendiciones y fortaleciéndonos, bendito Dios, para las pruebas que pudieran venir, Señor, a nuestras vidas. Te doy gracias, bendito, una vez más, Señor, porque nos vas a permitir estar aquí contigo en tu presencia, bendito Dios, en una forma más perfecta, en una forma más limpia, Señor, que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, yo oro, Señor, y oro por toda la congregación de Casa para Naciones en Moreno Valley, bendito Dios. Que seas tú poniendo ese sentir en sus corazones y que analicen y que digan: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora cómo voy a continuar mi vida después de que Dios ha cumplido su promesa? Oro en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, mi Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Ya nos vamos a despedir. Y ahora ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Que poner de nuestra parte, hermano. Moisés, el añadir nomás una cosa, que tenía 2 virtudes. Dice la palabra que era el hombre más manso de todo el planeta, hermano, de todo el mundo. Y también dice que tenía un espíritu de valentía, de coraje, de empuje, no de cobardía. ¿Saben por qué? Porque el Señor de su espíritu, de ese espíritu, le puso a 70 varones de su espíritu de Moisés. Y fue el único que fue traspasado, así como Elías no miró muerte. Y es el que aparece con Jesús en la transfiguración. Elías y Moisés. No tuvo muerte, él le prometió la vida eterna. Tú que estás allá, en aquel lugar, en tu casa, yo quiero que tú hagas esta oración de despedida, pero sabes que hay muchas cosas que no podemos cambiar nosotros. Estos tiempos no se van a poder cambiar. Tal vez vamos a seguir un tiempo más, pero sabes que lo único que sí te garantizo es que Dios está contigo allí donde estás. Si tú pasaste por alguna enfermedad o estás pasando una enfermedad, el Señor está contigo para sanarte. El Señor está contigo. Cierra tus ojos, tú que estás aquí detrás del staff, aquí en los que estamos grabando. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos. Padre de la gloria, te doy gracias, porque tú eres Dios de ayer, de hoy y de siempre. Porque tú sanas al herido, al que está enfermo. Dice tu palabra que tú llevaste toda enfermedad a la cruz de Calvario. En este momento, Señor, yo oro por todos aquellos que están en alguna situación difícil en sus casas, aquellos que no tienen trabajo, Señor. Tú eres el que suple toda necesidad. En el nombre de Jesús, Señor, declaro bendición para aquellos que no tienen trabajo. Que esta semana, Señor, se abra una puerta para ellos.
y que tú seas el que esté supliendo todas sus necesidades. A pesar de esta situación, a pesar de este tiempo, Señor, sé tú con ellos. Consuela sus corazones, sus vidas. A pesar de que no hay para la renta, no hay tal vez para el pago del carro, tal vez no hay aquellas cosas que son secundarias. Pero ¿sabes qué, Señor? Tú nos enseñas en esta tarde. Y ahora que me corresponde a mí buscarte a ti en cada momento, en este momento difícil. Yo te agradezco y te doy gracias por todos aquellos que se conectaron. En el nombre de Jesús pido bendición para sus vidas. A todos los que están aquí, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este servicio y te alabamos y te glorificamos. Y el pueblo del Señor dice: Señor les bendiga.